que nos tapan. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar hasta las 14 horas, como todos los sábados, por Radio Con Voz 89.9. Nos pueden escuchar por la radio, tradicionalmente, como siempre, en el auto, donde quieran, o entrar a YouTube, poner like, que es lo que corresponde, y mirarnos por ahí. Si todo marcha acorde al plan, en un ratito está viniendo Leandro Morgenfeld, que es analista internacional y especializado sobre todo en las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina, que esta semana dieron una muestra. Bueno, después la analizaremos con nuestro presidente allá y vamos a ver la presidencia de Trump, la relación con la región y la relación con la Argentina. El triple femicidio, que se conoce esta semana, obviamente va a estar entre los temas de nuestro programa de hoy. La economía, otra vez, todos estas relaciones, estos tuitazos están generando un impacto económico, conflictos de los que no se habla mucho y un anime japonés de los años 90 que es símbolo de las protestas actuales. Quédense porque eso es muy interesante, de lo que va a hablar Diego Sacchi en un rato. Nos quedamos, ayer nos vimos con varios de ustedes, lo sabemos y lo recordamos, hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Muy lindo lo que pasó ayer en la Casona de Flores. Sí, Primer encuentro que tuvimos con nuestra comunidad del Círculo Rojo, lo que están haciendo su aporte y otras personas que vinieron a mirar también, que bueno, no pueden ser parte, pero se fueron parte del evento que se hizo ayer Fueron en la a Casona. chusmear qué se siente ¿Qué ser se siente? parte de la Ser comunidad. parte de la comunidad y de ese momento decidieron quedarse. Así es. Hicimos una conversación con Verónica Gago, Mariano Schuster, Omar Hacha, varios de los entrevistados acá. Intercambiamos sobre, bueno, el presente argentino, internacional, qué es lo que habría que hacer, en una charla que creo que salió bastante redonda. Después tomamos algo ahí en la Casona de Flores, la Casona con Z, un centro cultural. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar. Muy lindo. Sí, la verdad que sí. Muy conformes con la primera Total. actividad presencial del Círculo Rojo. Gente que vino de muy lejos. Sí. Mis amigas y amigos de Punta Indio Sí, se sí, pusieron oyentes la fieles. 10 y se vinieron al evento del Círculo Rojo. Exactamente. Y Unos gente genios. que no tan lejos, pero Quilmes, Quilmes, Berazategui. claro. Se vinieron a participar Bien. de la charla Zona del Sur, muy encuentro. bien. Sí, sí, zona sur muy presente. bien. Tendrán que levantar zona oeste y zona norte para la próxima. Le deja la vara muy alta la zona sur. le deja la Gente vara muy alta. activa en nuestro chat de YouTube en redes sociales. Diego Poni, le mandamos un saludo. Ayer Sí. lo conocí personalmente. Y ojo, estuvimos hablando mal de los del chat, que hace mucho lío acá en el Ajá. chat de YouTube. Y allá el creador vinieron. ¿Estuvo o no estuvo? Creador no estuvo yo le dije, una hipótesis es que estuvo Y Y no- pasó y no se mostró. incógnito. Claro, estuvo incógnito. No lo descartamos. Pero muy interesante, muy... a mí escuchar a los demás, ¿no? Aparte de exponer, pero escuchar a los demás, muy interesante intercambio de ideas y con Estuvo muchas muy bueno. cuestiones para seguir debatiendo. Así que bueno, ya estaremos pensando algo hacia el futuro. Sí, ya hay alguno oyentes que otro. ni bien terminó, estábamos ahí ¿Cuándo es la como, próxima? claro, tipo, bueno, me compro un vino, me compro el cerveza. Bueno, esto hay que repetirlo. Bueno, ¿cuándo es la próxima? Bueno, ¿cuándo es la ¿Pero próxima? pusieron Bueno, hay que empezar a temas, pensar. algo? tenemos que ponernos objetivos distintos. Una vez Claro. estamos, qué sé yo, 30, 40% de lo que necesitamos para más o menos bancar esta cosa. Ujú. Necesitamos un poco más para Claro, llegar al nos ponemos 100%, objetivos. sobre todo para bancar el espacio, básicamente seguir laburando para ustedes. Van a tener beneficios como parte de la comunidad, con Pandeletti, con las editoriales, con Sí, el Sanata Club Bar, Atlético Fernández Fierro. el Club Atlético Fernández Fierro, la editorial Prometeo. En todos los lugares van a tener descuento, 2x1, etcétera. Si entran a la comunidad y se hacen parte, se asocian, Claro. se hacen amigos, digamos. Si entran a el círculorrojo899.com, ahí completan
su mail su nombre completo, una suscripción por un módico precio, hacen un aporte mensual y nos ayudan a sostener este programa, a mejorarlo y a futuro también pensar nuevos encuentros. A futuro nuevos encuentros, exacto. Así que súmense muy conforme con esta primera actividad y la otra seguramente será más grande y mejor. Vinieron nuestros fanáticos. Obvio. Claro. Obviamente que vinieron Nos nuestros sacamos fanáticos. fotos. Sacamos fotos con los fanáticos. Insólito. No al nivel, porque digamos son personas normales, coherentes, Sí. digamos, no al nivel de la cara de feliz cumpleaños que tenía Milei No, cuando Donald Trump le regaló un tuit. Un tuit. tuit. Una Qué cartulina. Una carpetita con Qué un tuit. vergüenza. Una Una carpetita cartulina. con un tuit. Qué vergüenza. Impresionante. Igual yo me imagino la escena de alguien, el asistente del asistente de Trump en la Casa Blanca diciéndole a alguien, che, imprimime el ¿Se lo tweet. imprimimos? Sí. No. ¿Qué es? Hay una novedad. Sí, ¿Qué? último ¿Lo imprimió momento. Milei? Habladurías, No me diría Pagni. Dice Sí. que el tweet lo llevó Milei. No. Y se lo dio para regálame Sí, esto. Regálame El esto. peor final posible. Fuentes. No puedo Comixarial, revelar mis Arial fuentes. 12. Una especie de bar o telebim, una especie de bar que hay, hicieron con fotos y parece que Fuentes fue es así. el que no viajó. No, me te destroza. llega hoy a Santi. Te Me dice. destroza lo que me estás contando. Bien. Ahora, Estoy hecha Esa mierda, es la no. pura verdad. siempre ustedes, digamos, logran ponerme en un lugar, no es el más cómodo, pero de tratar de entender el núcleo racional que hay, o No, no irracional hay, que hay, la no pasión que hay ahí. No hay, Vos nunca fuiste fanática de nadie. Sí, obvio. Y que podías hacer alguna locura. No sé si Yo, primero perdón, un yo hace tuit. poco me expuse en mis propias redes sociales cuando me la crucé a Graciela Borges en un evento random Sí, y sí, fui, sí. no Claro. sabía qué decirle Bueno. y qué le dije, yo te amo, Graciela. Y si te regalaba, Exagerada. si te regalaba un tuit, ¿se lo rechazabas? Obvio que no. Y obvio que no, por eso. La Entonces, tengo o sea, tatuada en una pierna, Graciela claro, Borges, claro. en la cena de la ciénaga, imagínate. Claro. Obvio. perfecto. Yo he pensado, por ejemplo, en un momento lo dudé, en ir a ver dónde se hospedaba Eddie Vedder cuando vino Persona la primera Obvio, vez. yo también. Yo no fui porque trabajaba, solamente Claro. por eso no fui. 2005, yo tranquilamente, con un vino iba, nada del otro mundo. Hola Eddie, ¿qué tal? Te traje un vino y Hola, charlamos te un amo. poquito. Obvio, claro. Claro, yo me imagino me gusto con el Bocha Bochini haciendo cualquier cosa, digamos ya. Cerca. Estuve en Octavio, un amigo, me consiguió, Octavio Cribaro, le mando un saludo, me consiguió el autógrafo del Bocha. Sí. Mira. Pero yo tengo un fanatismo especial por el Negro Clausen, campeón del mundo con México 86. Yo jugaba como Negro Clausen. Me encanta Augusto porque te sale Pero al el truco, negro no al Clausen. fútbol. Es como que yo diga, Como el negro mira, Clausen. yo tengo un fanatismo que sea por el Quique Rabina. Sí. Cuando iba a pegar al tobillo, me encantaba. No, El igual, negro Clausen era hablemos impecable. con autoridad, nada que ver Clausen con Quique Ya sé, Rabina. ya sé. Pero hay que Mejor acordarse número de 4. Clausen. Yo abrí una fanpage, miren qué intenso que soy, una Sí. fanpage en Facebook que No se lo llama puedo creer. Néstor Clausen, el mejor lateral de la historia del fútbol mundial. Que éramos poquitos hasta que vino Paula Zavala, una hincha, y empezó a... Ahora somos 9.000 y está el propio Negro Clausen. 9 lucas. Cuando viene a Argentina, sí. Cuando viene a Argentina Negro Clausen, porque él vive en Bolivia con su familia, bueno, nos invita al que creó la fanpage y comemos un asadito. No lo puedo- la verdad esto está en que otro nivel. espectacular. Esto está en Esto otro es nivel. Guinness, esto es Guinness. Esto está en Ya otro está. nivel. Esto es grande el Negro. Pablo. No, con Carlos Timoteo Grigol habría que traerlo a la vida de vuelta, pero yo Claro. me pegaría al lado Sí, a hablar sí. miles de cosas. Me imagino ¿Cómo que hizo sí. para que Ferro salga campeón Eso es dos veces y importante. por qué ¿Cómo estamos hizo? así ahora? Bueno, sí, me imagino que sí, eso podría ser. El doctor Vilardo también, ¿no? También. O sea, ¿por qué no? ¿Qué ¿Y sé sí? yo? ¿Por qué no? El Diego. El Diego, claro. Bueno, fanatismos. La cosa de fanatismos, queremos acompañar en este sentimiento al presidente, que sabemos que no lo hizo por ser cipayo, no lo hizo por ser un colonizado mental, no lo hizo por nada de eso, sino que No, lo no, hizo no. porque siente amor. Admiración. Por otra patria que no es la suya. Claro, no nació donde él quisiera. También siente Claro. amor por genocida, siente amor por distintas cosas, Claro. digamos. Y nosotros le queremos preguntar a ustedes, para acompañarlo en esto, cuáles son sus fans, sus fanáticos, digamos, sus objetos de adoración. Claro, como de quién son Donald fan Trump. intensos. Yo tengo a mi hijito que vino ahora acá, vino mi hermana también, que ¿Verdad? le prohibía a todos los que están acá que hablen con mi hermana. Mira no la le pregunto hermana nada. la hermana de Fernando Rosso, que es la que sabe sus secretos. Claro. Sí, Más nos encerré ahí con frágiles. llave en el estudio de al lado. No la deja venir a Guarda hablar con con nosotros. el niño, porque en cualquier momento ya estuvo practicando en el Estuvo otro estudio. practicando y en te el va- estudio 1. Dijo que quiere mandar saludos, vamos a ver Sí. si manda unos saluditos cuando venga. Preparó Yo soy una fan. columna sobre Spider-Man, dijo. Obvio que soy fan, obvio que Y sí, algo que obvio. sea, es obvio. Pero le vamos a pedir a ustedes,
digamos, apelando a los que estuvieron ayer, inclusive, sus fanatismos rabiosos, irracionales, que nos los cuenten y van a tener regalos. Para eso dejen mensajes al 15 5379 8990 y también a nuestras redes sociales, en @Círculo Rojo 899, tanto en Twitter como en Instagram. Los regalos que tienen por participar, dejen los últimos 3 números del DNI y díganos cuál les gustaría. Por un lado, un libro, es una novedad editorial. Carl Schmitt y León Trotsky, un contrapunto en torno escuchamos a Papo y a Juanse haciendo juntos Tomé Demasiado. No es lo que nos pasó a nosotros anoche. Pero mientras les cuento que hoy en la Ciudad de Buenos Aires está haciendo 16 grados 3. El cielo está gris, está cubierto, hay llovizna. Por ahí un poquito más sigue la lluvia. Pero bueno, es un buen momento, un buen día para tener el plan de seguir escuchando mucho Radio con Vos. Por lo menos hasta las 14, que hay mucho más, El Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. El gobierno arrancó la semana, esta semana que termina, festejando una serie de tweets del secretario del Tesoro, que es el ministro de Economía de los Estados Unidos, Scott Bessent, en el que aseguraba que estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para respaldar a la Argentina, a la que la elevó a un estatus de aliado estratégico. Habló de distintas variantes de ayuda que podrían ser desde un swap como el que tiene la Argentina con China, compras de deuda directamente del país o efectivo directamente del Tesoro para el gobierno argentino. El mensaje que lo emitió tempranamente después del fin de semana pasado logró salvar a Milei del naufragio al que se dirigía a toda velocidad la semana anterior, en la que terminó quemando reservas, $1.100 millones en 3 días, para contener
el precio de la divisa norteamericana en el medio de una corrida contra el peso. Luego el presidente viajó a Estados Unidos y nos dejó una foto de antología, por lo patética y también por el nivel de cipallismo que mostró en esa foto. Una imagen en el que Donald Trump le regala un tuit impreso en el que escribió, bueno, cosas parecidas a Bessent, y que Milei recibió con cara de feliz cumpleaños. En el mismo viaje, el presidente dejó otra foto, que también será recordada por los libros de historia, cuando en un acto nunca visto en la Asamblea General de la ONU, casi en pleno, había abucheado a Benjamin Netanyahu y le había vaciado la sala, bueno, por el genocidio que está llevando adelante en Gaza. Milei se saca una foto alegre con el genocida y sus manos manchadas de sangre, haciendo el gesto típico de Milei de los pulgares para arriba. La historia no lo absolverá tampoco de esto cuando se pregunte qué estabas haciendo vos cuando se llevaba adelante el primer genocidio del siglo XXI. Ahora, la tranquilidad que trajeron las declaraciones de Bessent y de Trump también, bajo el dólar, el riesgo país, y subieron las acciones lunes y martes, duró 48 horas. Al promediar la semana y ante las dudas de cómo sería concretamente esa ayuda, porque hasta ese momento eran solo tweets, qué monto, en qué tiempos, Bessent en algún momento dio a entender que iba a ser después de las elecciones, o sea que dependería el resultado de las elecciones de octubre, retornó de nuevo la incertidumbre. Cayeron las acciones, el riesgo país volvió a subir por arriba o a rozar los 1000 puntos. En ese momento el gobierno llevó adelante una jugada de casino, típica de timbero, como es Caputo. Retenciones cero para granos y subproductos hasta el 31 de octubre o hasta que se declarasen 7.000 millones de dólares en exportaciones. Bueno, ocurrió esto segundo. En 3 días hábiles, las cerealeras agotaron el cupo y el Ejecutivo reimplantó las retenciones. 26% para la soja, 24% para la harina, 9% para el maíz y el trigo. El mismo decreto que abría la puerta a las retenciones la cerró de golpe. Shock de dólares, dijeron. En realidad lo que fue un shock de oportunismo. Y quedó la estampa bastante perfecta del mileísmo. Contabilidad express, negocio corto para los más concentrados. Obvio, no faltó quien celebrara rápido el alivio fiscal al campo, pero el malestar vino desde el propio sector del agro. Entidades como Carvap, que no es la Internacional Comunista, señalaron ganancias extraordinarias para exportadoras y productores que quedaron afuera del reparto. Mientras los futuros en Chicago se hundían porque, bueno, había una sobreoferta argentina. Por esto también hubo queja de productores norteamericanos ante el ministro de Economía de los Estados Unidos. Resultado, un puente que duró un suspiro y un problema político en lo que creían en un lugar del país en el que creían que le podía ir bien en las elecciones, es decir, en la zona núcleo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa. Es la economía política del parche lo que está aplicando Milei. Se usa el Estado para licuar salarios, para tratar de controlar los precios a golpes de intervención y para habilitar rentas relámpago, mientras se denuestra al Estado justamente en público. Pero ¿cuál es la fórmula? Estatismo para los de arriba y mercado para los de abajo. Ahora, nada indica que estos tuitazos, se recordó una entrevista que le hice hace un tiempo a Andrés Malamud y decía que cuando Trump viaja por el mundo vuelve con tweets, no vuelve con plata, vuelve con tweets. Y es un poco así. Estos tuitazos y estas jugadas de casino en la economía no necesariamente van a cambiar el humor social, que es lo importante. Las elecciones, en su momento en la Ciudad de Buenos Aires y luego en la provincia de Buenos Aires, ya habían mostrado un cambio de la base social del gobierno que no era tan transversal como en 2023, sino que se estaba transformando en una derecha social clásica, anclada en los sectores de mayores ingresos. Pero ahora,
además existe un consenso prácticamente en la mayoría de los estudios de opinión que muestra una caída de la aprobación del gobierno por debajo del 40%. Perforó el piso del 40% y la imagen negativa supera el 50%. Fragilidad es la palabra que sobrevuela todo. Fragilidad fiscal, que obliga a los decretazos de ida y vuelta. Fragilidad parlamentaria, que estalla cuando se organiza la calle e impacta con la universidad, con salud, con jubilados. Fragilidad social y fragilidad estratégica. El plan está definitivamente roto. El viernes, ayer, el gobierno repuso un cepo parcial. Está bien, es parcial. Quienes compren dólares oficiales no podrán adquirir paralelos, MEP y contado con liqui durante 90 días. Pero si con las coimas de Karina Milei el gobierno quedó enchastrado con los métodos de la casta, con estas medidas Milei se muestra un inútil en el terreno en el que se presentaba como un experto, es decir, en el de la economía. De la promesa de la dolarización, con la que vendió en la campaña electoral, al retorno, sí, parcial, pero al retorno del cepo. Ahora, y vale la pena insistir sobre esto, Milei todas las semanas muestra no solo fragilidad, sino que da argumentos y fundamentos para enfrentarlo e intentar frenar ya el saqueo final del que hablábamos la semana pasada. Esta semana fue a arrastrarse ante los Estados Unidos para conseguir guita que le den una sobrevida a su proyecto acabado y en el mismo acto aumenten la hipoteca del país. Porque seamos claros, esto no sería una ayuda a Milei, o lo sería, pero básicamente sería una nueva deuda para el país que deberían pagar todos y todas. Y en el mismo viaje se alineó con un genocida que está siendo repudiado en todo el mundo. ¿Qué nos responderán los sommeliers de las correlaciones de fuerza? ¿Que pretender derrotar este proyecto aquí y ahora es hacerle el juego a la derecha? ¿Que hay que esperar a que rompa todo, termine su obra destructora y bárbara, porque así lo marcan los tiempos institucionales? Bueno, el que ante tamaños actos de barbarie responda a eso no es un estratega responsable que tiene la sabiduría para manejar los tiempos de la política. Es un aliado indirecto de los que necesita este gobierno y es, en los hechos, o se parece mucho, a un cómplice. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Esteban Paulón. Esteban Paulón, candidato a senador nacional por Cava, lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud. Vuelve La omisión de la familia Coleman, la obra de Claudio Tolcachir que recorrió el mundo. 21 años en cartel. Todos los domingos a las 18 en Timbre 4. Hasta que no la veas, no paramos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Milei no defiende la libertad, porque no somos realmente libres y tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Ser libres es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios, es cobrar una jubilación digna. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que la deuda con el FMI no se pague con el hambre de las jubiladas y jubilados, Ariel Elger, senador, Partido Comunista, lista 314. ¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Me dan unas ganas de prender fuego todo. 3 enfermeras en llamas. La paciencia, una comedia negra. De Macarena García Lenzi. La paciencia, tercera temporada. Sábados 20-30 horas. Teatro El Camarín de las Musas. Entradas por alternativa teatral. Descuentos para enfermeras y jubilados. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votanos para poder sancionar el delito de bullying en el Código Penal. Votanos también para que podamos sancionar a las candidaturas testimoniales. Votanos para un Senado ágil y austero. Gustavo Delia, Mariana Funes, candidatos a senadores nacionales por Cava. Movimiento Plural, lista 352.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Gente del Círculo Rojo, bueno, me gustaría participar por el par de entradas en el Teatro Border. Buenísimo. Mi nombre es Pablo, mi número de documento termina en 499. Mis objetos a los cuales le doy suma importancia son los rompecabezas que armo en cuadro y después juego o regalo. Y mi fanatismo es poder abordar desde la lectura la verdad, la justicia y las diferencias sociales. Saludos, excelente programa. Saludos. Nuestros oyentes siempre nosotros decimos pavadas y ellos te salen con cosas piolas. Yo pensé que iba a decir fan de los rompecabezas. Dije, ¿qué opina el locutor nuevo que tenemos por acá? A ver. ¿Alguna declaración? ¿Algún saludo querés mandar, Facu? Sí. ¿A quién? A los amigos. A los amigos. Eso es lo más ¿De lindo. dónde? Del jardín. ¿Vos sos fanático? Claro. ¿Sos fanático de tus amigos? Sí. Bueno, excelente. Entonces, es nuestro primer invitado de este programa. Ahora viene en un rato viene Leandro Morgenfeld para hablar sobre Trump y todo lo demás, pero nuestro primer invitado. Hola, exactamente. Hola. Pedile otro mensaje más, decile. Un mensaje más, pedile. ¿Me da otro? Hola. Bien, listo, un mensaje más. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Bien. Espero que Celeste no se sonroje, pero yo soy muy fanático de Fuera del Algoritmo. Ay, muy bien. Saludos, Martín de Almagro. Muchas gracias, Martín de Almagro. Para nada, para Celeste nada. es la que más fans Gracias, tiene Martín siempre. de Almagro. Muy bien, a ver. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va? Mis objetos de adoración son dos músicos, Sting y el guitarrista Pat Metheny. Me vuelvo fluido por ellos, así mi género se vuelve fluido, así que bueno, ahí estamos, los amo a estos dos, así que bueno, gente, participaría más por el libro porque hoy no puedo ir al teatro, así que bueno, 326, mi documento, Gustavo de Olivos, abrazo. Bien, Gustavo. Bueno, Gustavo Bárbaro por el libro, Carl Smith y Leon Trotsky, un contrapunto en torno a la crisis de la democracia. El fascismo y la revolución, es que me emociono, che. Muy bien, manden sus mensajes al 1553798990 para ver de qué son fanáticos. Escúchame, ¿vos sos fanático de Spidey? Sí. ¿De quién? De Spidey. De Spidey, perfecto. Eso También está entonces declaramos nuestro fanatismo por Spidey y síganos hasta las 14. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Decíamos al principio, tema obligado de la semana, triple femicidio. Muchas aristas que tuvo este hecho. Obviamente, primero la cuestión del antifeminismo de Estado, que, sobrevuela todo esto, y del que hablaba Verónica Gago allá en la conversación que teníamos, hasta las complicidades policiales, institucionales, hasta el tratamiento mediático y cómo lo que presuntamente se creía, en lo que se había avanzado para hablar de determinados temas, ya no están así. Celeste. Claro. Sí, el femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez interrumpió esta semana la especie de normalidad argentina que estamos viviendo en los últimos tiempos. La causa ya es investigada por el fiscal Adriana Rivas como un femicidio agravado por haber sido cometido con premeditación y alevosía. Empiezo por algo que dijo en estos días Miriam Breckman, que es abogada, es referente del Frente Izquierda, ahora candidata a diputada nacional en octubre. Ella dijo: ningún caso arranca siendo reconocido como femicidio. Siempre empieza con la sospecha de que la víctima algo habrá hecho. Y subrayo esto porque, por definición, en nuestras sociedades la sospecha siempre está sobre las mujeres, incluso cuando son las víctimas de los crímenes. En 2014, cuando empezaba La Izquierda Diario, daba sus primeros pasos, uno de los primeros artículos que escribí justamente fue sobre el femicidio de Belina Romero, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. Que en ese momento Clarín, el diario Clarín, había titulado "Fanática de los boliches abandonó la secundaria". En ese titular, además de poner obviamente en un segundo plano el crimen en contra de su vida, la sospecha estaba sembrada en contra de sobre Melina y no sobre sus asesinos, que dicho sea de paso quedaron impunes. Con Brenda, Lara y Morena pasa algo muy parecido. Seguro lo que más escucharon esta semana es:
subieron voluntariamente a la camioneta blanca, estaban yendo a una fiesta, se prostituían, se mezclaban con narcos. Lo más escuchado esta semana, de lo que más se habló. De hecho, sabemos mucho sobre ellas, no sabemos nada sobre los tipos que están, sobre las personas acusadas. Las conclusiones de estos discursos son dos. Uno, ellas por supuesto son las culpables de su muerte, las víctimas. Y la segunda es, la forma de evitar un femicidio es el comportamiento de las mujeres. Es la única manera de evitarlo. Al cóctel de siempre al que estamos acostumbrados se suma en este caso el estigma de la prostitución, que agrava la acusación y la sospecha sobre las mujeres, además en un contexto también de abuso sexual. Una de las chicas tenía 15 años, donde se complica mucho más la discusión. La prostitución siempre estuvo y está en debate en el movimiento feminista, sigue siendo una de las líneas, digamos, que genera muchísimas discusiones, pero creo que nunca, así como nunca es un argumento para criminalizar a ninguna persona, bajo ningún punto de vista es un atenuante o una justificación para un femicidio. Y ahora voy al tema, al debate de ¿es un femicidio? Sobre este punto se abrió un debate que me pareció insólito entre representantes de diferentes estados, ¿no? Estados locales, provinciales, Estado nacional, que midieron en cada declaración, cada tuit, si hablaban de femicidio o crimen narco, como si eso inclinara la balanza electoral, como si se atenuara el crimen o se aumentara la responsabilidad sobre otro. Y acá me detengo en algo que es que creo que muchos de esos representantes estatales se olvidan de que no por nada la consigna feminista es el Estado es responsable y no un gobierno u otro gobierno. La responsabilidad es estatal. A quien señala el movimiento feminista es al Estado, por las cosas que hace y por las cosas que no hace. Pero bueno, vuelvo a este debate. Lo que creo que no saben estos sommeliers de víctimas y de crímenes es que femicidio y narcotráfico cruzaron sus caminos desde el inicio. Aunque el término en inglés femicide existe desde el siglo XIX, se instaló lógicamente en los años 70 con la segunda ola feminista, cuando el movimiento feminista empieza a discutir el carácter privado de la violencia machista y dice, no, esto bueno, no es privado, es social, no es doméstico, es social, pero se consolida el término femicidio en los años 90 y justamente en México. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde, estudiando los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, un territorio cruzado por el narcotráfico y por la guerra contra el narco, dice que es imposible analizar los asesinatos de mujeres como homicidios particulares y empieza a usar la palabra feminicidio, que es como se dice en México, para hablar de todo lo que conducía a esos asesinatos, todas las condiciones que rodeaban esos crímenes que se reproducían constantemente en este lugar, Ciudad Juárez. Hoy la palabra que usamos en casi todo el mundo es femicidio. Y cito otra antropóloga, Rita Segato en este caso, que explica en su libro La guerra contra las mujeres el rol vital de la violencia patriarcal para la dominación de conjunto de la sociedad. Y esto me gusta traerlo también para todos los que dicen que el feminismo es un tema de las mujeres, es una inquietud de las mujeres. Ella en este libro, La guerra contra las mujeres, explica justamente cómo no, o sea, cómo es una herramienta de dominación para dominar a toda la sociedad. Y cuando habla de femicidios y de su rol disciplinador sobre todas las mujeres, no solo sobre las víctimas, explica el concepto de la pedagogía de la crueldad, que ella dice tiene como objetivo promover y acostumbrarnos al espectáculo de la rapiña de la vida hasta el desecho, hasta dejar solo los restos. Los invito a pensar en esto cada vez que escuchen un relato sobre las imágenes de los cuerpos de las asesinadas. O sea, ¿qué efecto produce? Hay otro texto de Rita Segato súper interesante que se llama justamente La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que aborda cómo el cuerpo de las mujeres cambia su rol, o sea, cambia su papel de la mujer trofeo a transformarse en un objeto para enviar mensajes o ejecutar venganzas en contextos de narcotráfico, que es lo que parece un poco que sucedió en el triple femicidio en Argentina. De hecho, ella cuenta en este libro y explica los diferentes rangos de los cuerpos, o sea, cómo se dispone de esos cuerpos según la situación. Se los súper recomiendo. Y sobre el narcotráfico, su organización y su poder se construyen sobre las desigualdades y las violencias de estas sociedades que son capitalistas, que son patriarcales. Sobre esto la periodista mexicana Cecilia González, que está radicada en Argentina hace algunos años, explica, ella dice que las mujeres son siempre las obreras del narco, son siempre el escalón más bajo, y de hecho explica gran parte de la población carcelaria femenina
en el mundo, sobre todo en América Latina, donde las legislaciones son excesivamente punitivas con las mujeres, con estos escalafones más bajos. Las mujeres pobres son las que están más presas por delitos relacionados con drogas, delitos menores, sobre todo mulas, que es el traslado de drogas, y el menudeo, la venta minorista, que en general, sobre todo desde la pandemia, se hace muchas veces en hogares y lo hacen las mujeres porque tienen que estar en su casa cuidando. Es una de las tareas en general relacionadas con el narco a la que se dedican. Cuando encontraron los cuerpos de Brenda, de Lara y de Morena, hubo marchas en muchas ciudades del país. En los medios circularon las imágenes de Plaza Flores, donde hubo una convocatoria bastante importante. Pero bueno, hubo marchas, muchas espontáneas, porque en Argentina los femicidios... son, o sea, nadie tiene que explicarte, digamos, que es un problema, que están presentes, no son una novedad. Hay un femicidio cada 36 horas. Esto incluye una porción conectados con la narcocriminalidad, porque las asociaciones de mujeres que cuentan los asesinatos, los femicidios, sí consideran esto. El Estado ni siquiera se toma el trabajo de contar esas muertes. La violencia... Claro, ya había un vínculo que existía desde antes, no es que se sabe obvio, ahora, digamos. Y aparte, para nada están contrapuestos. Tiene que ver con el narcotráfico, no tiene que ver con el... Para nada están contrapuestos. De hecho, la historia de la palabra femicidio, sobre todo en América Latina, tiene un nexo muy, muy estrecho. Hoy la violencia patriarcal se reproduce en un contexto que es de crisis social, de crisis económica y también de eliminación de políticas públicas que siempre tuvieron presupuestos marginales, pero que hoy directamente se eliminan, estaban destinadas a atender la violencia y sobre todo justamente por esto que les decía que sus presupuestos son marginales, es obvio que el objetivo no es ahorrar. El mensaje que envía esa eliminación de políticas sobre todo es que la vida de las mujeres, sobre todo la vida de las mujeres pobres, no tiene ningún valor y ese desprecio se confirma en la negativa estatal a buscar cuando las familias denuncian, que es lo que aparte suelen denunciar todas las familias que buscan mujeres desaparecidas, y en los discursos sobre todo que intentan borrar las violencias que terminaron con sus vidas. Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Las menciono porque es una práctica del feminismo nombrar a las muertas en las manifestaciones, no para victimizarnos, sino porque la calle es el único lugar en el que sigue escribiéndose los nombres que los poderosos quieren borrar. Mephistopheles is not your name. I know what you're up to just the same. I will listen hard to your tuition. You will see it come.
12:43 del mediodía en toda la República Argentina. Para nuestro oyente fan de Sting y de Pat Metheny, bueno, escuchamos en este caso a Sting con Rufus Wainwright haciendo un clasicazo, Wrap Around Your Finger. Ahí parece medio tebe con mi pronunciación, pero bueno, disculpen. Lo que queremos seguir escuchando es a nuestra querida comunidad de oyentes. A ver. Que nos está contando de quién o de quiénes son fan intensos como Milei es de Trump. A ver. Del círculo, aquí les puntaindienses, hoy escuchando desde Cava. Gracias por el encuentro. Las distancias se acortan cuando se trata de estar entre amigues y pensarnos. Muchas gracias por todo. Claro. Hoy a la tarde en la Plaza de Mayo y vamos por el segundo encuentro. Ya Vamos. tenemos Nos vemos ahí. los stickers y el llaverito, así que Aguante. Círculo Rojo a full. Qué grande, un abrazo grande. ¿Y vieron lo que no fueron? ¿No tienen No sticker? tiene llaverito. Ni tienen llaverito. Nuestra producción hizo, Sí. se recontra jugó, Sí, había muy bien liga ahí, llaveros, muy bien liga ahí. stickers para la gente de la comunidad. Ahí tenemos Bueno, nuestro loguito. ahora tenemos un logo acá Loguito en vivo nuevo. y en directo. Sí, A ver. A ver, ¿qué más? Hola amigos del Círculo Rojo. Durante mucho tiempo yo tuve un fanatismo por las obras del Señor de los Anillos. Mira. Vernon. Claro. Me leí mucho, Mucha gente fanática. flasheaba en colores, etcétera. Sí. Flasheaban colores. Así que supongo que por ese lado J.R.R. Tolkien era fanático. Ahora soy un viejo. Pero bueno, Bernardo de Parque Patricios ahora. Ah, se mudó. Sí, Se mudó, es mira. el mayor fan del Señor de los Anillos, el más intenso, puedo dar fe, porque me acuerdo que siempre Porque que lo he hablamos de estos sufrido. temas, pero un grande, un grande. Bien, a ver uno más. Bueno, piensen, tienen tiempo hasta las 14 para mandar mensajes contándonos de quién o de quiénes son fan intensos. Perfecto. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Ustedes se piensan que Diego solamente habla como de protesta, sí, se pudrió allá por el plan del Fondo Monetario, sí, también se puede. Y es verdad, porque acá no, tampoco es que se informa, tampoco que el periodismo internacional en la Argentina es como, wow, qué Claro. completo que es, digamos, ¿no? Alguno que otro, y sobre todo cuando se trata de protestas. Ahora le fue a buscar algunos detalles, como que, ¿cuáles son los símbolos que está usando la generación Z? Que también está llegando a Perú también, ¿no? La Sí. generación Z, bueno, la generación Z está en todos lados, digamos, ¿no? Pero yo digo como forma de protesta. Claro, manifestándose en la y, calle. buscan sus propios símbolos y los encuentran, Diego. Sí, encuentran símbolos que a mí me llamaron la atención, obviamente, cuando yo lo vi en varias fotos, dije, ¿qué es esto? Porque además es algo que no me interpelaba directamente, pero hay una bandera que por ahí si se fijaron, probablemente ahora salga en YouTube, es una bandera que tiene una calavera, medio así como de cómic, y tiene un gorro de paja. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué están usando esta ¿Qué bandera? hace esto acá en una marcha? Claro, y ahí me llevó a un cómic, un manga japonés que se empezó a publicar en 1997, que se sigue publicando, tiene miles de libritos y que es uno de los más leídos en el mundo. Y que, por ejemplo, encontré que tiene un live action, ¿no? Esto que cuando pasan con actores Claro, de carne y hueso. en Netflix. Yo dije, mierda, mira. ya si llegó acá. Ahora disponible está en la Está plataforma. disponible en Ah, mira. Netflix, sí. Yo la verdad que me llamó la atención porque tenía la idea de que, bueno, por ahí tiene un dibujo o algo. Estamos hablando del cómic que es One Piece. Es bastante entretenido. Hice un poco, estuve mirando un poquito para saber más o menos si lo que leía era lo que pasaba en el cómic, por lo menos en el cómic o en los dibujos. Y se transformó en la bandera de movilizaciones dijiste Perú, pero también hay que incluir Indonesia, Filipinas, Nepal. En Francia también apareció. Bien. Apareció en varias movilizaciones reclamando contra el genocidio en Gaza. Entonces, ¿qué es lo que mueve que todos estos jóvenes estén usando esta bandera? ¿Qué significado tiene? Me puse a buscar, vi un poco del cómic, leí un poco sobre esto y encontré que este cómic tiene una cosa muy llamativa, que es que obviamente lo vamos a ver y va a ser una cosa que son piratas que están buscando un tesoro y uno va a decir, ¿qué pirata buscando un tesoro? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el problema es ¿qué otros personajes hay? Obviamente es un chico que va reclutando una serie de ayudantes para ir buscando el tesoro. Va yendo por distintas islas, es un mundo de fantasía, pero lo persigue los marines, que son una especie de tropa universal, global, que se dedica a perseguir piratas y que buscan mantener el orden.
Muchos marines de los mandarines. Yo dije, marines, Japón, Estados Unidos, Japón, estuvieron un tiempo ahí intentando imponer el orden. Pero no solo eso, sino que lo que protegen estos marines es una especie de gobierno central bastante corrupto y represivo, y al mismo tiempo estos personajes, cuando van por distintas islas, se encuentran con gobiernos locales, generalmente corruptos y represivos, que explotan a la población. Bastante politizado. Obviamente el cómic no tiene la intención del cómic no es darle una cosa súper politizada, pero ese trasfondo está permanentemente. Claro. Y el otro tema es que estos personajes que van que van con esta bandera tan llamativa, lo que terminan haciendo siempre es tratando de deliberar a los pobladores de justamente los gobiernos que no les dejan vivir en libertad. Entonces, es en libertad, en confraternidad, vivir bien, básicamente. Entonces, este trasfondo que tiene el cómic es lo que llevó a... Hablamos de generación Z, son jóvenes que nacieron entre 1990, el 2000 y algo. El cómic encaja justo con ellos, porque es del 97. Es lo que llevó a que tomen la bandera, a que se representen con esta bandera como un símbolo de lo que quieren hacer. Justamente, terminar con gobiernos que relacionan con la represión, la corrupción, la pobreza, la falta de derechos. Claro, que no te dejan vivir en libertad. Claro, uno va a decir, bueno, en Filipinas, en Nepal, por ahí. En Perú, por ejemplo, hay un gobierno que es el de Dina Boluarte, que apareció con un golpe contra el gobierno anterior y que sigue ahí. Y el ejemplo que toma nuestro ministro de Economía, Toto Caputo, es un país muy desigual y justamente combina mucho con esto de usar la bandera que los jóvenes toman como representación de vamos a pelear contra la desigualdad, contra la falta de derechos, contra los gobiernos represivos, contra los gobiernos corruptos. Este combo es muy llamativo. El cómic, obviamente el cómic tiene un montón de otras cosas, pero me interesó cómo se utiliza, cómo se apropia una representación que obviamente es muy popular porque es un cómic que leen muchos jóvenes, que generalmente, podríamos decir, probablemente en Argentina diríamos, estos chicos tranquilamente por ahí votaron a Milei. Pero en otros países esa apropiación... distinta, claro. Se dio diferente, ¿por qué? Porque al no haber representación política, empezaron a ver la calle como una forma de expresión de su descontento, y la utilización de esta bandera tiene que ver con eso, con una juventud que busca algún símbolo que lo represente, con una juventud que está buscando una alternativa de un futuro diferente, y que en estos casos lo que se dio es en la calle como forma de expresión, con la bandera de un cómic como forma de expresión de una pelea por un futuro mejor. Radio con Vos, 899. Radio con Vos. Este 26 de octubre, votá en defensa propia. Votá nacionalismo. En Capital Federal, votá Ángel Romero, senador nacional. Frente Patriota Federal. La diversión y el stand-up llegan a Varela Slots. El sábado 13 de septiembre disfrutá a Roberto Peña en vivo. Un show lleno de humor, personajes y carcajadas aseguradas. Conseguí tus entradas en Passline. Slots, la mejor experiencia en entretenimiento. Jugar compulsivamente perjudicial para la salud. Resolución de 384 y 84 ILIC. Obligación de compra ni juego. Prohibido ingreso a menores de 18 años. Rango ciudadano. Objeto de disponibilidad de venta en Passline y stock de 250 entradas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria, lista 503. Me dan unas ganas de prender fuego todo. 3 enfermeras en llamas. La paciencia, una comedia negra. De Macarena García Lenzi. La paciencia, tercera temporada. Sábados 20-30 horas. Teatro El Camarín de las Musas. Entradas por alternativa teatral. Descuentos para enfermeras y jubilados. ¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Hace 10 años solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo
899. Lunes, después de las declaraciones de Scott Bessent, festejaron como un gol olímpico en el Ministerio de Economía, muy acostumbrados a festejar. Los gordos de carajo del streaming también, diciendo con banderas yanqui por todos lados, que las acciones volaron, que el dólar bajó, que el riesgo país bajó. 48 horas después, no sé si estábamos en la misma, pero sí estábamos en la misma dinámica, con el riesgo país subiendo de nuevo, las acciones cayendo, el dólar lo mantiene porque, bueno, a partir de esta movida de casino que hicieron con las exportadoras, hubo una oferta de dólares, pero la dinámica sigue igual, porque hasta ahora lo que tenemos son tweets, algunos dólares y muchos problemas. Pablo. Así es, Fernando. El lunes lo que se puso en escena fue una gran operación de rescate por parte del gobierno de Donald Trump a las finanzas argentinas, que se estaban hundiendo en sus propias contradicciones y aparte habían sido impactadas también por las derrotas que tuvo el gobierno en lo político, ¿no? Elecciones de provincia de Buenos Aires, en el Congreso con el presupuesto de discapacidad, el presupuesto universitario, etcétera, etcétera. Recordemos, la semana pasada la economía enfrentaba una corrida cambiaria abierta, una suba acelerada del riesgo país y una pérdida también muy fuerte de reservas del Banco Central, pero de repente apareció Scott Bessent. Este personaje es muy importante porque ¿quién es Scott Bessent? Bueno, actualmente es el secretario del Tesoro, como el ministro de Economía de los Estados Unidos, pero en su pasado Scott Bessent fue socio de George Soros, uno de los grandes mega especuladores del mundo, al extremo que en el año 92 Bessent junto a George Soros especularon contra la libra, no contra el peso argentino, contra la libra esterlina británica y se ganaron en una corrida especulativa más de $1.000 millones. En manos de ese personaje que después fundó un hedge fund, que es un fondo altamente especulativo, hoy está en las manos, tiene en sus manos la economía estadounidense y tiene en sus manos a Milei, un especulador básicamente, pero con ese olfato que tiene el especulador, Bessent vio que la semana pasada Milei estaba al borde del abismo y por dar un paso en el sentido correcto hacia caerse y llamó al rescate. Hasta ahora lo único que hubo, como decías vos, es un tuit. En ese tuit igual anuncian un arsenal de políticas muy importantes. Ese arsenal comprende un swap de moneda por $20.000 millones, un préstamo stand-by para la estabilización cambiaria. Estados Unidos tiene como disponibles unos $220.000 millones para ese tipo de créditos. No creo que se lo dé toda Argentina, pero están ahí eventualmente disponibles. Y la posibilidad de que el Tesoro de Estados Unidos compre títulos de deuda argentina nominados en dólares. Esto es importante porque las consecuencias para los futuros gobiernos, porque imagínense, Bessent, un especulador que tiene los bonos del Tesoro de Argentina, bueno, puede él mismo provocar una corrida cambiaria, una corrida contra los bonos, etc. Bueno, no obstante, hasta ahora Estados Unidos en verdad no puso un solo dólar, como ironizó tiempo atrás Andrés Malabud. Milei trae del exterior tweets, pero por ahora no trae inversiones. Igual esos tweets operaron, fueron fuertemente incidentes en la realidad. Y bueno, es el ministro de Economía de la principal economía del mundo, o sea, pero claro, bueno. No es menor. Pero está todo atado a cuál va a ser el resultado de las elecciones del 26 de octubre. El asunto es un problema. El tweet tiene un efecto que empezó esta semana, puede durar unas semanas, tal vez llega a las elecciones o tal vez no, porque las encuestas empiezan a dar que el gobierno le va a ir mal. Pero las consecuencias de lo que Milei acuerda o está entregando o no se dice de este acuerdo perduran en el tiempo. Por ejemplo, el swap de monedas, no hay pruebas, pero tampoco dudas que... ¿Qué comprende el swap de monedas? Argentina entregaría pesos al Tesoro de Estados Unidos y ellos entregan dólares para que Argentina los tenga eventualmente disponible para atender corridas cambiarias o eventualmente, porque no se saben los detalles, para comprar importaciones, mercaderías desde los Estados Unidos. No hay pruebas. Lo que autorice el acuerdo, digamos. Claro, no hay pruebas, tampoco dudas que eso busca desplazar al swap de China, que tampoco es fácil de desarmarlo,
porque Argentina, después lo podemos hablar con Leandro Morgenfeld, tiene una relación importante con China, es abastecedor de soja, es comprador de bienes industriales, pero bueno, en principio buscan eso, desplazar al swap de China de Argentina. La intromisión también tiene otros aspectos. Uno es político. Trump dijo esto para la reelección de Milei. Algunos dijeron que estaba confundido, otros que no. se confundían las legislativas con las presidenciales. Exactamente. Pero es para la reelección, dijo. Otra económica. Se vio, evidentemente, con el fin de las retenciones. Puede ser casualidad, pero Scott Bessent, en lo que tuiteó, en lo que posteó, dijo que se tiene que acabar el tax holiday. Es decir, el veranito fiscal. Sí, el veranito fiscal, claro, para los exportadores argentinos. Y al otro día, o la misma noche, ya me pierdo el tiempo, Arca anunció que se cerraba al día siguiente. Lo de las retenciones cero para el agro. Sí, es como que tomó la suma del poder público, el Ministerio de Economía, le dijo a Caputo andá a carajo, a donde quiera, que yo manejo cómo va a ser la cosa ahora. Exactamente. Y después, quizás lo más grave, que lo que menos está discutido, tierras raras, recursos mineros, es decir, recursos estratégicos. Se sabe que Estados Unidos quiere poner una base en Tierra del Fuego. Se sabe que aspira a desplazar a China, que ya avanzó en varios recursos mineros de Argentina. Recordemos que Lamela, el embajador designado, con esas polémicas declaraciones frente al Congreso de Estados Unidos, había dicho que iba a ir gobernador por gobernador a negociar. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una particularidad que no tienen otros países latinoamericanos mineros como Perú o México, donde el recurso es de propiedad estatal, nacional, digamos, sino que está provincializado, pero van por los recursos estratégicos del país. Miremos a Milei, es verdad, pero miremos a cada uno de los gobernadores cuando se hagan estas negociaciones, porque si es por lo que dicen, por lo que se postulan, no es que quieren hacer acuerdos muy diferentes a lo que haría Milei. Con algo más para ellos, ¿no? Pero bueno. Y ya lo hacen, sí. Claro, eso te iba a decir, igual si nos guiamos ya por lo que sus actitudes frente al RIGI, cuando se votó el RIGI, ese régimen de las grandes inversiones, sí hay que estar atento a qué van a hacer. Y que se aprobó en las provincias también. Claro. No, te decía que por esto de las tierras raras, que vi varias comparaciones con también la extorsión que le hizo Trump a Zelensky por la intervención en la guerra entre Ucrania y Rusia, que también fue tipo, bueno, yo intervengo acá, pero me dejás mi porcioncita. Sí, a Zelensky lo sometieron a una conferencia pública donde lo maltrataron. A Milei, en términos formales, él se dejó humillar solo. Lo bien trataron, pero la humillación es estratégica. Se mueve Argentina en manos de Milei como si fuera una colonia de los Estados Unidos. Bueno, otro capítulo de esta semana, retenciones cero para el agro. Salió que ganaron 36 empresas, entre ellas 5 muy importantes: Bunge de Estados Unidos, Louis Dreyfus de Francia, COFCO de China, Viterra, que ahora es suizo-estadounidense, Cargill de los Estados Unidos. Se ganaron 1.500 millones, algunos dicen 2.000 millones de dólares. Haciendo nada. Es básicamente una operación financiera, le dieron retenciones cero, y hay un gran problema porque los productores de soja o de otros granos no están viendo que puedan beneficiarse de eso, porque o les compraron los granos antes, cuando existían las retenciones, y se las descontaron, o se los van a comprar de ahora en adelante, también descontándole las retenciones. Hay un gran lío con eso. Yo creo que eso puso en escena, nosotros muchas veces charlamos acá y a veces tenemos ciertas dificultades para explicar por qué planteamos la nacionalización del comercio exterior. Esto lo explica en sí mismo, porque ahora hay un oligopolio privado del comercio exterior concentrado en pocas manos extranjeras. Hay algunos argentinos como AGD, pero son grandes, Río de la Plata, Molinos Río de la Plata, que participaron de esto, que es una operación financiera básicamente, donde se ganaba el 20%, no sé si se sabe si en 3 días o mes, porque hay que ver cuándo les retorna, porque ese 1.500, 2.000 millones de los 7.000 implican 20% o más 20%, una operación financiera fantástica. Un presupuesto muy probable para los jubilados, un presupuesto muy probable de otros lugares donde están recortando, ¿no? Exactamente. No solo eso, que ahora parece que están completando la operación financiera comprando títulos del Estado que emitió ayer Caputo en ese rollover que necesita hacer, lo ayudaron al rollover, y parece que están las cerealeras comprando títulos
atados al dólar. Es decir, que sin embargo ellos se siguen cubriendo frente a una devaluación que probablemente esperan o desean. Bueno, ¿qué lo parió? Te dan de prender fuego todo, te digo. Sí, la verdad. es terrible. Para decirlo, para respetar los tiempos institucionales. Metáfora. Bueno, cambio de régimen cambiario. Scott Bessent no lo dijo, pero probablemente, igual que el FMI, quieren un cambio de régimen cambiario después de las elecciones. Eso significaría una devaluación, ya sea con bandas en un nivel más alto, ya sea con una liberalización total del régimen cambiario. Los problemas de Argentina siguen existiendo. Ayer salieron datos del Banco Central. La fuga de capitales desde que se sacó el cepo, que ahora se reinstaló de manera parcial, fue casi de 20.000 millones de dólares. Es decir, más de lo que envió el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que hay un esquema donde Argentina se endeuda, la plata se va por fuga de capitales y después queda como una hipoteca que afecta los recursos para los jubilados, para la educación, para la salud. Otro elemento para discutir nuevamente el repudio de la deuda pública. Quería cerrar con una idea. Ayer estuve en un encuentro de economistas y alguien trajo una anécdota de cuando... ¿no avisaste, boludo? No, en otro, fue a la mañana, era muy temprano. Suspendíamos todo lo de ayer y íbamos ahí. Que era no con estar juntando desayuno. la... lo acomodó para que no se le... Era con desayuno. Con desayuno, Ojo, sí. Y alguien contó una anécdota que no pude certificarla, pero elijo creer, que es la siguiente. Dice que cuando se fundó IBM a principios del siglo XX, el dueño de IBM fue a la JP Morgan, este Banco Internacional, a John Piermont Morgan, que fue el fundador, a pedir plata. Y Morgan lo recibió, dijeron, vamos a pasear por el parque, estuvieron dando vueltas 2 horas, y el dueño de IBM le dijo, ¿me vas a dar la plata o no me vas a dar la plata? Y JP Morgan le dijo, no, la plata no te la voy a dar, ya tenés las fotos, con esas fotos te va a ir bien. Bueno, Milei tuvo las fotos, pero creo que no le va a ir bien. Camina, no dejes que el temor haga que el corazón suelte ese timón de los sueños divinos. Camina, no dejes que el temor haga que el corazón suelte ese timón de los sueños divinos. Habiendo tantas cosas por las cuales vivir, habiendo tantas cosas por las cuales vivir, maravillado, maravillado. Camina, no dejes que el temor haga que el corazón suelte ese timón de los sueños divinos. Camina, no dejes que el temor haga que el corazón suelte ese timón de los sueños divinos. Habiendo tantas cosas por las cuales vivir, habiendo tantas cosas por las cuales vivir, maravillado, maravillado.
preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. En este segmento que ustedes conocen ya, quienes escuchan el Círculo Rojo todos los sábados, discutimos un poco, bueno, el presente. En general el presente de la Argentina, pero obviamente que siempre en un contexto regional o mundial. Y hoy lo vamos a abordar, porque esta semana tuvo mucho que ver con esto, desde esa perspectiva, ¿no? Sobre todo la relación con Estados Unidos, que es lo que está en el centro del debate esta semana. Para charlar sobre eso está con nosotros Leandro Morgenfeld, que es historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET, se especializa en el estudio de las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos. Tiene un sitio web que lo encuentran en Vecinos en Conflicto y escribió varios libros, entre ellos Argentina en las 10 primeras conferencias panamericanas, Nuestra América frente a la doctrina Monroe, 200 años de disputa, y el más reciente, coordinado junto a Gabriel Merino, es Nuestra América, Estados Unidos y China. Leandro, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Iba a partir antes, después vamos a tratar de entrar un poco en la relación con la Argentina, lo que está ahora en el centro de la discusión, ¿no? Pero este segundo mandato de Trump, en sus propios términos, en relación al primero, en relación a su relación con el mundo, a lo que quería lograr y a ¿en qué momento está y cómo está? Bueno, es muy buena la pregunta. Yo creo que tenemos un Trump, empezó hace muy poco el segundo mandato, en enero de este año. Lo que pasa es que estamos en un proceso de aceleración de las tendencias geopolíticas. Muy intenso, parece que está hace un montón. Y nosotros cuando asumió, lo que observamos es que es un Trump mucho más poderoso que el que asumió en enero del 2017, hace 8 años, porque ganó el voto popular, que no había ganado las 2 elecciones anteriores, controla ambas cámaras del Congreso, cosa que no tenían sus mandatos anteriores, reformó la Corte Suprema, metió 3 jueces ultraconservadores que hasta voltearon el derecho al aborto, que es en Estados Unidos, o era desde los años 70, por vía Corte Suprema y no por vía de una ley como nosotros, purgó el Partido Republicano, es decir, un poder que tiene Trump mucho mayor que el de hace 8 años, pero la paradoja es que gobierna un Estados Unidos, a pesar de que parece lo contrario, muchísimo más débil. Es decir, el proceso que nosotros analizamos en este último libro, de declive relativo de la hegemonía de Estados Unidos, es virulento. Y lo segundo, que es lo que estamos observando en esta semana, que está pasando de todo, es que estamos en lo que muchos dicen es una preguerra civil en Estados Unidos. Nosotros analizamos en las elecciones del año pasado que había un porcentaje enorme de ciudadanos norteamericanos que decían vamos a vivir una guerra civil, no en los próximos siglos, sino algunos decían en los próximos 5 o 10 años y otros decían en el transcurso de mi vida. Bueno, están pasando una serie de contradicciones internas en Estados Unidos, que creo que Trump las potencia, que muchos dicen estamos en digamos, un inicio, ¿sí? Una guerra civil en Estados Unidos. Eso hacia adentro. Y lo que ocurre hacia afuera es que Trump está tratando de hacer algo que nosotros venimos conversando en el grupo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos, que existe hace 20 años, que también integro, que es el proceso de declive de la hegemonía de Estados Unidos, que tiene varios puntos claves. Sí, eso me interesa, que es económico, es político, es geopolítico, ¿ante quién pierde o qué pierde? Tiene varios procesos, sí, uno puede situar Organización de Cooperación de Shanghái 2001 y los atentados a las torres, la crisis del 2008 la aceleró y sin duda la pandemia. ¿Y Trump qué dijo el 20 de enero cuando asumió? Voy a revertir el declive de Estados Unidos. Ya no es nosotros analistas del sur global diciendo, bueno, Estados Unidos ya no es lo que era cuando empezó la posguerra fría, sino que lo dice Estados Unidos. ¿Cuál es mi sensación? Ahora va a salir un artículo que analiza ese punto, esa pregunta que estás haciendo, de lo que vemos de los primeros 8 o 9 meses del gobierno de Trump, que no solamente no lo va a lograr frenar o enlentecer este proceso, sino que lo que está haciendo es acelerar, ¿sí?, este declive de Estados Unidos, a pesar de que uno puede mirar algunas cosas y observar, no, pero el tipo es un buen negociador, subordinó a Europa, ¿no? Te pone aranceles y después te saca cosas a cambio sin darte nada. En América Latina nos está poniendo la bota encima de una manera, si quieren ahora lo analizamos, muy virulenta. O sea, tenemos un imperialismo ya, como dice Carlos Eduardo Martins, el analista brasilero en el libro, que es un imperialismo hecho y derecho, decía, en sus manifestaciones, digamos, explícitas y en sus acciones militares. En esta semana estamos ante una eventual intervención militar directa en Venezuela, es decir, una militarización del Caribe como no teníamos desde la crisis de los misiles en el 62 en Cuba. Es decir, hay un proceso de Estados Unidos no pudiendo dominar en el resto del mundo, no pudiendo ganar las guerras que empieza, pero tratando de controlar lo que ellos llaman despectivamente
el backyard, el patio trasero que somos nosotros. Están escuchando a Leandro Morgenfeld. Dijo guerra civil e imperialismo. Lo viejo funciona para analizar las cosas, porque todos nos dijeron, no, eso ya pasó. Claro. Ustedes Ya vienen, claro. vengan con ese Lenin, ¿quién es? Ya sé que se salen de la vaina absolutamente todos, así que Cele, si quieres. Sí, antes de ir más al plano internacional, hacia donde estaba yendo, me detengo un poco en esto que decías de la polarización, la guerra civil. ¿Cómo está hoy esa tensión, sobre todo pensando en la base electoral que llevó a Trump a ganar, como decías, el voto popular, por ejemplo, las expectativas, que creo que tienen algo que ver también con algo que prometía un poco y que hizo más en el primer mandato Trump, que era, bueno, ocuparnos de nuestros problemas, basta de que Estados Unidos tenga que solucionar todo. Bueno, ¿cómo está esa relación hoy, cuando está medio erosionada, digamos, su apoyo o medio en contradicción, con este papel mucho más fuerte, imperialista que quiere jugar Trump? Bueno, vamos a una discusión un poquito para atrás, pero para hacerla más o menos rápida. Cuando Trump asume en el 2017, una politóloga norteamericana de Nueva York, Nancy Fraser, dice: la derrota de Hillary Clinton fue el fin del neoliberalismo progresista, ¿no? Que sonaba un oxímoron, es como neoliberalismo progresista, y tiene que ver, lo digo rápido, desde los años 90, cuando Bill Clinton, ¿no?, controla el Partido Demócrata abandona lo que habían sido parte de sus políticas tradicionales y pega un giro hacia el sector financiero, pero le tiene que dar, digamos, alejándose de las políticas del estado de bienestar, de cierto apoyo de la base sindical muy fuerte que tuvo históricamente el Partido Demócrata, y dicen, bueno, vamos a abrazar, ¿sí?, a el sector de la clase dominante, el sector financiero más transnacionalizado, pero tenemos que hacer un discurso afín a nuestro partido, ¿no? Y tomaron las agendas de los pueblos, digamos, afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no?, que es un tema muy importante de lucha por los derechos civiles, de los feminismos, de las minorías LGBT, para darle ese barniz, digamos, progresista a políticas desde el punto de vista económico neoliberales. Bueno, la derrota de Hillary Clinton fue la derrota de ese neoliberalismo progresista. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué fue astuto Trump y después muchos otros émulos, digamos, de ultraderecha en el resto del mundo? En canalizar parte del descontento social de un capitalismo cada vez más concentrado, de mayor desigualdad social, echándole la culpa a esa élite progresista, en el caso de Estados Unidos, de las dos grandes costas, al Partido Demócrata y también a parte del Partido Republicano. Es decir, esta cosa que vemos contra los inmigrantes, en el caso de Estados Unidos, una suerte de caza de brujas, de persecución, de militarización de la vida de millones de personas. Es decir, hay 50 millones de personas de origen latino hoy en Estados Unidos, solo para hablar de una de las minorías, ¿no? La teoría del gran reemplazo, ¿no? La idea que quieren reemplazar a la clase blanca, la idea de que los varones blancos, los WASP, ¿no?, ya no tienen el poder que tenían por culpa de esta agenda woke, entonces tienen que restablecer ese poder, ¿no? Bueno, eso lo siguen haciendo. En un Estados Unidos que, si uno mira, yo escribí en Tectónicos, ¿no?, hace poco un artículo, que si uno mira las cifras de la situación económica y social de Estados Unidos, tiene cifras no de una potencia o no de la todavía primera potencia hegemónica, sino de un país en desarrollo. Mueren por año más de 100.000 personas por la crisis de opiáceos, ¿no? Y podemos seguir hablando, ¿no? Más de 40 millones de personas en la pobreza, ¿sí? Millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso a la salud, ¿no? Es decir, y con Trump profundizando esas políticas, pero siendo relativamente astuto en canalizar el descontento contra los inmigrantes, ¿no? Con el asesinato ahora de Charlie Kirk, ¿no? Están haciendo una ofensiva muy brutal, ¿no?, de un Estados Unidos cada vez más autoritario, un Estados Unidos cada vez más represivo desde el punto de vista interno y también externo, ¿no? Hay una gran militarización de la política exterior y eso es parte del proceso de acumulación interna. Cuando me preguntaban esta semana por qué una vez más Estados Unidos va a rescatar a la Argentina si saben que esto va a terminar mal, hay 3 o 4 causas, si quieren ahora las charlamos, pero me parece que una de ellas es que Milei es funcional al proceso de acumulación política interna de Estados Unidos. O sea, es un tipo que desde el punto de vista de su agenda, Trump está bastante aislado. En la región tiene a Bukele. Bueno, el otro es Milei, que es uno del presidente de uno de los 4 países, desde el punto de vista de su PBI, más importante de América Latina y del Caribe. O sea, le es funcional ese discurso anti-woke, ultrarreaccionario, negacionista del cambio climático. No sé si escucharon el discurso de Trump el martes, ¿no? Sí, negacionista de las diferencias de género, las diferencias salariales, bueno, lo que dijo en Davos Milei. Estamos obligados a escuchar a Milei y ya después te dicen, ¿también vas a escuchar a Trump? No, también el discurso de Milei, paradójicamente, no fue bastante insulso. Claro, no, lo escuchó muy poca gente. Encima Trump habló el triple del tiempo de que podía hablar. Él como que se siente, viste, en su casa. El tipo, Trump dijo algo que pasó por los datos, que es hay que dinamitar las Naciones Unidas. Claro. El tipo empezó quejándose porque el teleprompter
horizonte no andaba porque la escalera mecánica no funcionaba y directamente tiene una política de demolición del multilateralismo, a diferencia, por ejemplo, del discurso de China, que fue, ojo que nosotros somos el segundo aportante, ¿no? Somos digamos, el que va a establecer ese orden internacional que Estados Unidos no le está pudiendo garantizar. Pablo. Sí, si uno ve Latinoamérica, China ha avanzado en la relación comercial, desplazando a Estados Unidos en el primer, segundo, el tercer lugar. Se están disputando ahí, pero en general avanzó China, retrocedió Estados Unidos. En términos de inversiones, si se quiere, que es lo que importa, no sé, en Argentina parece ser más sustancial, aunque todavía no es un proceso recontra vigoroso, pero más sustancial las chinas que las de Estados Unidos. Hay asistencia financiera con el SWAP a Argentina, apoyo financiero a Venezuela, no sé, Puerto de Chancay en Perú. Por un lado, no es tardío esta política de Estados Unidos, o simplemente es fortalecer la política interna, como decís vos, con Milei. Pero te quería preguntar eso, ¿cómo ves la dinámica en Latinoamérica de Estados Unidos, de China? Y después, la gran pregunta, ¿por qué le dan tanto apoyo a Milei en estas circunstancias, ¿no? Sí, Pablo, creo que esa es la cuestión clave. Lo de acumulación interna de Trump es una de las causas, pero secundarias. La clave es esa. La disputa geopolítica a nivel global es Estados Unidos y China, aunque no solamente de estos dos actores. Y en América Latina es muy importante. Eso creo que es la causa principal, dicho por ellos mismos, de por qué el rescate al gobierno de Milei de esta semana. Y un poco de cifras, pero muy rápidamente, no cifras, lo voy a decir más rápido. Hoy China es el primero o segundo socio comercial de todos los países de América Latina y el Caribe, de todos. China es un inversionista muy importante y China es un prestamista muy importante. Al punto tal que el swap de moneda que está proponiendo ahora, que todavía no sabemos, como ustedes hablaban hace un rato, bien cuáles son las condiciones, es uno de los apoyos que explicitó el secretario del Tesoro, es más o menos por el mismo valor que el swap de moneda que tenemos con China, que una parte, un tramo ya está activado. ¿Qué dijo Scott Bessent cuando vino en abril acá? ¿No? Nos olvidamos que hace 5 meses ya nos rescataba el fondo por 20.000 millones de dólares y se la fumaron. Es casi lo de Machinea en diciembre del 2000. ¿Se acuerdan del blindaje? Ustedes que más o menos tienen mi edad, la mayoría. Yo no me acuerdo mucho, pero sí. Bueno, pero me contaron, sí. Pero para los más jóvenes está bueno porque está bien. Esta semana muy nos parecido. derrotaron. Estados Unidos sacó la billetera, el gobierno se caía el viernes pasado. Está muy bien, sí. Ahora ya estaba para ganar Milei las elecciones. A ver, Machinea en diciembre del 2000, en Navidad, 40.000 millones de dólares, y la publicidad del gobierno de la Rúa, ya que ahora Milei se compara con de la Rúa, era: solucionamos el tema financiero, no vamos a salir nunca más de la convertibilidad, está todo resuelto. 3 meses se la fumaron. Y se fue Machinea y en marzo vino López Murphy, ahora que va a ser candidato, recordémoslo. ¿Qué hizo López Murphy? 800 millones de pesos, dólares, que eran en esa época, de recorte a las universidades. Lo volamos en 2 semanas, hasta la Franja Morada. Y después vino Cavallo y el 2001. Que ahora aparte viste que hace el spots, meme, ¿no? Que lo tiró la Franja Morada. Que era. Hace spots en la uva. En la uva, bueno. Sí. Caradura. Caradura total. Segundo, 2018, Macri. Volvimos al fondo después de 12 años y nos habíamos ido el 2006. 50.000 millones de dólares. Ese es el préstamo más grande de toda la historia del fondo a cualquier país individual. Y dijo, nosotros lo decíamos, ¿no? Y a veces nos dicen, pero ustedes están extremando, digamos, los argumentos. Bueno, Claver Carone, que fue el asesor fundamental de Trump para América Latina, después presidente del BID, ¿no? Dijo, lo dijo en el 2022, cuando ya no era funcionario, dijo, ese préstamo fue político, Macri a los 2 meses ya no estaba cumpliendo nada de lo que había acordado con el fondo, y era para evitar que el peronismo volviera al poder en el 2019. Le salió mal. Bueno, ahora en abril vino Scott Bessent acá, pusieron los 20.000 millones de dólares, además de la guita del blanqueo, además de otros préstamos de otros organismos, y en 5, era para llegar a las elecciones, no llegaron, se quedaron sin nafta 2 meses. O sea, cada vez dura menos, ¿sí? ¿Qué dijo Scott Bessent cuando vino en abril? El hombre ahora que es el nuevo Branden de Estados Unidos. Dijo, vino 12 horas, fue muy inusual. Estados Unidos estaba en el medio de la guerra arancelaria, se iba la miércoles las bolsas en Estados Unidos, y el tipo se vino 12 horas a Buenos Aires, fue muy significativo, y dijo, tienen que ir desarmando paulatinamente el swap de monedas con China que acababan de extender 1 año más en el mes de unos días antes, ¿no? Lo dijo explícitamente, es decir, entre lo todavía no sabemos porque no sabemos la letra chica, lo escrito y lo no escrito, una de las cosas es fuera China de la Argentina. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las inversiones, recordemos que ¿qué hizo Milei? Dio de baja el proyecto de la 4ª central nuclear que iba a ser con Atucha 3, que iba a ser con financiamiento chino. Y ahora ¿Quién está discutiendo esto? Un pool de empresarios de inversiones privadas, obviamente de Estados Unidos. Fíjate que Reidel
esto pasó por debajo del radar en general, fue uno de los 8 tipos que fue con la comitiva el que dijo el problema de Argentina es que había muchos argentinos, está a cargo de la empresa estatal que administra las 3 centrales nucleares. Y estaba en Nueva York. Que tiene listo el decreto de la privatización, si ya no lo emitió, pero lo tenía listo para privatizar. Y lo tiene listo, ¿sí? Entonces, y lo otro, lo de la base militar, ¿no? La base militar es fundamental. Estados Unidos dijo anexarnos Groenlandia, control del Ártico, ¿no? Además de Canadá, Estado 51, militarización del Caribe, ¿sí? Refuerzo del bloqueo contra Cuba, recuperar el control del Canal de Panamá, que los panameños, después de 85 años de lucha, consiguieron en 1999, ¿sí? Amenaza de invasión a Venezuela, obviamente lawfare y todo lo que tienen sobre la mesa contra el gobierno de Brasil por la decisión de condenar a Bolsonaro. Y en la Argentina, ¿sí? Una base militar cerca al canal de Beagle y para llegar a la Antártida. Pero esto no lo decimos nosotros porque estamos elucubrando. Cuando vino Laura Richardson, gobierno Biden, el año pasado, es verdad, ¿no? En abril, 3 días después de que Milei faltara al acto de Malvinas, se tomó un avión, se vistió de militar, los granaderos cantaron, tocaron el himno norteamericano y dijo, vamos a hacer una base, no dicen militar, una base multimodal, que suena más lindo, en Ushuaia de los 2 países porque nos interesa el acceso a la Antártida, dicho por Laura Richardson. Es decir, es un imperialismo, ¿sí? Desembosado y que nos ahorra a nosotros muchos análisis. Anteayer dijo Scott Bessent, dijo, les vamos a rescatar a la Argentina de estas 3 cosas si votan bien en octubre. O sea, el Braden o Perón, ¿no? Del 46, que no le salió bien, o el Macri o quien sea del 2019, que no le salió bien, lo están diciendo abiertamente como nunca antes. Están escuchándole a Leandro Morgenfeld, él es historiador, profesor de la UBA, especialista en las relaciones internacionales, especialmente la Argentina con los Estados Unidos. ¿Diego? Sí, a mí me interesa, recién lo mencionábamos, pero me parece que es interesante algo que agarras al principio, que es esto de la vuelta a un imperialismo más rabioso, podríamos decir, con Trump. Tiene igual un componente, ¿no?, de una política más estatal norteamericana, estadounidense. Entonces, hay ahora como ¿a qué profundidad le ves vos a esta vuelta rabiosa? Porque está lo que decías de Venezuela, está lo de Brasil con la defensa de Bolsonaro, que además está polarizando mucho, o sea, polarizó mucho a Brasil esta intervención de Trump. Está la ayuda financiera argentina como un aliado que... ¿Qué profundidad, más allá de lo coyuntural, le ves a esta política de Trump, incluso pensando más allá de Trump, ¿no? ¿Qué puede dejar él como política estatal norteamericana? Porque es un cambio. Hasta ahora teníamos una política estatal estadounidense, más de intervención indirecta sobre la región, de intentar frenar a China de forma más indirecta. Ahora hay como un enfrentamiento más abierto. ¿Qué le ves vos a mediano plazo? ¿Qué podrías ver? Porque reconfigura un poco, ¿no? No solo Argentina, el papel de Argentina, sino lo que puede pasar en la región. Bien, es una muy buena pregunta. A ver, creo que hay que entender esto para enmarcarla en que estamos en un momento de desorden global. Nosotros decimos en el libro, estamos como si fuéramos en la etapa 1914-1945, más allá de las diferencias, por supuesto, no para ser anacronismo, pero en el periodo de entreguerras, donde... Bueno, el que habla de interregno, ¿no? ¿Cómo? La idea de interregno, de un momento de confusión, digamos. Cuando eso ocurre, ¿sí? En general, hasta ahora en la historia se tramitó con grandes guerras mundiales, ¿no? Y algunos dicen, se va a hacer así, no va a ser así. Las economías de Estados Unidos y China y el resto de los actores están súper imbricadas, esto es imposible. Hace 20 años todo el mundo decía es imposible una tercera guerra mundial. Hoy ya muchos dicen, bueno, no hay que descartarlo, ¿no? En el libro Gabriel Merino desarrolla un concepto que es el de guerra mundial híbrida y fragmentada, ¿no? Que es un concepto que me parece interesante porque dice, ya estamos, solo que no vamos a ver una guerra como las 2 primeras guerras mundiales del siglo XX porque hay características económicas, políticas, tecnológicas, etcétera, muy distintas. Pero hay una guerra... Mauricio Lazarato tiene como una idea parecida, ¿no? También. ¿Quién? Mauricio Lazarato, no sé si lo tenés, que es que analiza también la vuelta al imperialismo y esta idea de que la guerra ya es, digamos, ¿no? Que ya hay forma de guerra, aunque no sea repetida, ¿no? Exacto, y hay forma que incluye eso la guerra tradicional. De hecho, tenemos 2 grandes guerras en este momento. Israel está haciendo la guerra no solo haciendo un genocidio en Gaza, sino que está con 5 frentes militares abiertos, solamente 5 o 6, ¿no? Abiertos este año, además el conflicto que hay o la guerra que hay entre Rusia, Ucrania y la OTAN, ¿no? O sea, hay guerra convencional
internacional, por eso la amenaza de Venezuela no es como, es lo mismo de siempre, amenaza, esto lo usa el gobierno de Nicolás Maduro para, digamos, abroquelarse internamente. No, hay movilización militar inédita en el Caribe y ya atacaron 3 lanchas con civiles. De hecho, el gobierno de Petro, ¿no? El gobierno de Colombia repudió esto porque el asesinato extrajudicial, que lo vemos en muchas partes del mundo como muy corriente, incluso Obama, ¿no? Con drones lo ha hecho por cientos y cientos de personas, es una cosa que es cada vez más común. Muy Estados Unidos bombardeó. El discurso de Petro en la ONU muy fuerte. Muy fuerte. El discurso de Lula fue un discurso de... O sea, Brasil hay que contextualizarlo. Brasil fue el aliado estratégico de Estados Unidos durante todo el siglo XX en la región. Y Lula tuvo un discurso muy fuerte contra Estados Unidos, no solo por el tema de Gaza, sino por el injerencismo de Estados Unidos, que volviendo a tu pregunta, digo, me parece interesante porque Lula venía en un amesetamiento o caída en las encuestas de cara a las presidenciales del año que viene. El brutal ataque de Trump hizo que Lula subiera, vamos a citar a Milei, como pedo de buzo en la consideración popular y en las calles. A mí me parece esto es interesante porque a veces los que pensamos los temas de geopolítica, ¿no? Pensamos como que es un debate de cúpulas, un debate de fracciones de las clases dominantes, ¿no? Que por supuesto esto existe, lo tenemos que analizar. Yo me reía hoy porque en la tapa de La Nación, ahí completo tu pregunta, hay una foto del celular de Scott Bessent, ¿no? El secretario del Tesoro, con un mensaje que le habría mandado a alguien que se llama BR, que firma BR, y que son las siglas de la Secretaria de Agricultura, que lo estaba reputeando porque perdieron miles de millones de dólares los exportadores de soja de Estados Unidos, porque este negociado de Caputo que ustedes hablaban con las cerealeras le permitió a China comprarse entre 10 y 15 buques de soja argentina, pagándola mucho menos, que era soja que Argentina compite con Estados Unidos. Yo decía, yo tuve que ir... Una especie de dumping lo consideraron, ¿no? Exacto, claro. Lo consideran dumping. Por eso en el tuit del jueves de Bessent dicen... vuelvan las retenciones. Y los liberales estaban como los yanquis hablando de las retenciones. Bueno, eso es mi tesis de doctorado. Yo estuve en el 2008, ¿no? En el departamento, varios meses en los archivos del Departamento de Estado. Mi tesis fue Argentina-Estados Unidos del 80 al 55. Y viendo cómo Estados Unidos no tiene una única política hacia la región y hacia la Argentina, sino que estaban los intereses en pugna. En los años 30 eran los productores primarios, que metieron hasta un vicepresidente, Wallace, que había sido secretario de Agricultura, ¿sí? Presionando contra el Tesoro, contra los Rockefeller, el sector financiero industrial que quería hacer negocios con la Argentina, y el otro sector competía con la Argentina. Por darles un ejemplo. Tenés que esperar 30 años que se desclasifiquen los documentos, tenés que acceder a los documentos que se desclasifiquen. Ahora ya tenemos con esta foto de un fotógrafo que lo logró ayer en la tapa de La Nación, digo, es mi tema de tesis y no tengo que esperar 30 años para demostrar estas contradicciones. Pero ¿a qué voy en tu pregunta? Trump expresa, ¿sí?, a un sector que no es el sector globalista que gobernó Estados Unidos o que condujo a la clase dominante. Bush, Partido Demócrata. Exactamente. De los dos lados, y el sector que planteaba, neocons van variándose, pero para decirlo rápidamente, expresa el sector americanista nacionalista, que en algún sentido dice Estados Unidos tiene costos enormes y no puede ser más el gendarme planetario. Claro. Tiene que distribuir costos, por eso le pone la bota a la OTAN y a sus propios socios. Dice, suban el presupuesto no solo por los negocios, ¿no?, al 5%, sino porque tenemos que repartir costos. Pero qué mala noticia tiene para América Latina y el Caribe, que es, este continente es nuestro. Entonces vemos una política durísima y un primer secretario de Estado en toda la historia de origen latino, que es Marco Rubio, que tiene a la Revolución Cubana entre ceja y ceja, que tiene a Venezuela entre ceja y ceja, y que tiene a los gobiernos peronistas en la Argentina entre ceja y ceja. Fue el que promovió, ¿sí?, que Cristina Lofer en la Argentina, para que Cristina quede presa, ¿no? Ese es el tipo que está dirigiendo no solamente la política hacia América Latina, antes era senador, sino que es el jefe del Departamento de Estado. Y es más, desde abril es el consejero de Seguridad Nacional. O sea, desde Kissinger en los 70 que un tipo no concentraba ese doble poder. Fuerza. Y además dirige temporariamente la USAID, es decir, ese mecanismo de poder blando que es como financian un montón de organizaciones, de medios de comunicación, de ONGs en todo el mundo. Todo eso está concentrado en Marco Rubio. Es más, Trump en abril, cuando dijo, ok, no voy a ir para la reelección porque tendría que forzar la Constitución, déjenme verlo esto, dijo, hay dos posibles sucesores, J.D. Vance, el vice, y Marco Rubio, ¿no? Bien, ¿qué pasa en América Latina? Eso nos tiene que asustar. Un imperialismo en declive se vuelve mucho más virulento, mucho más militar, mucho más agresivo, pero en un mundo cada vez más multipolar. Y eso, creo yo, es una gran oportunidad para todas las fuerzas de izquierda, progresistas, nacional populares, porque nos genera ese mundo, no por endiosar
a otras potencias emergentes. Por supuesto, pero claro. nos genera un mundo multipolar que América Latina, si tuviera una estrategia propia, tenemos muchas mejores condiciones estructurales que las que tuvimos hace 20 años cuando le dijimos no al ALCA, que era un mundo en ese momento mucho más unipolar. Entonces, para no, digamos, porque si no leemos lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Estados Unidos y decimos, bueno, ya Nos está, queremos matar. es el apocalipsis. No, y estos tipos, el G7 ya no gobierna como antes. Hace un mes tuvimos la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que estaban el 40 y pico % de la población mundial. El BRICS más, ¿no? Que ahora incluye a 10 países, ya es mucho más importante que el G7. La decisión más lesiva para nuestros intereses de Milei, o sea, ahí hay muchas, ¿no? Desde el punto de vista de la política exterior, fue la que le pidió a Estados Unidos. Asumió el 1 de enero del 2024, teníamos que entrar al grupo BRICS por gestión de Lula y otros, y dijo, nos vamos del grupo BRICS. Ni Bolsonaro lo hizo una cumbre con Xi Jinping y con Putin en Brasil, Bolsonaro cuando gobernaba Brasil. Escuchaban a Leandro Morgenfeld, nos quedamos con esta parte optimista, aprovechemos las Para brechas, arriba, sí. veamos, después discutiremos cómo. Y ahora, perdón, el 4 y 5 de noviembre cumplimos los 20 años del no al ALCA. Y hay que decir esto, el no al ALCA no fue solo 5 presidentes que se pusieron de acuerdo en Mar del Plata y lo frenaron a Bush. El no al ALCA lo derrotamos fundamentalmente, Sí, fue o no movilización. solamente, pero fundamentalmente por una construcción por abajo. Hubo 100.000 personas en Mar del Plata, hubo una contracumbre de los pueblos, hubo un proceso de 5 años de construcción del Foro Social Mundial. Yo me acuerdo en enero del 2005, o sea, 10 meses antes, del no al ALCA, en Porto Alegre, cerramos con una marcha de 100.000 personas, una marcha mundial, diciendo no queremos ese proyecto imperial de Estados Unidos. Y teníamos los levantamientos desde el mediado de la década del 90, Ecuador, Bolivia, el 2001 argentino. Bueno, pero este es nuestro contexto mucho desafío. más fuerte, ¿no? En las calles, en el Congreso, en la justicia y también el 26 de octubre, por darle un freno a este gobierno que en algún sentido, yo estaba leyendo la mitad de las notas editoriales de La Nación, eran una preocupación porque dicen, che, este apoyo, este abrazo del oso de Trump a Milei nos puede jugar en contra. Mira, Jaime Durán Barba en Perfil el día lunes dijo, lo tenemos medido. El pueblo norteamericano es anti-yanqui. El pueblo argentino. El pueblo, perdón, argentino. Sí, lo escuché. O sea, que te abrace de esa manera, desembosada, Sí. el otro mostrando el tuit impreso en un patetismo absoluto. No es la Y el mejor tuit de campaña. tenemos el antecedente del 40. Entonces nosotros tenemos, me parece, que tenemos un flanco ahí para denunciar el imperialismo en una forma mucho más sencilla porque es desembosado. Muy bien, decía Leandro Morgenfeld, historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET, su Vecinos en Conflicto, el sitio web, ¿no? El sitio web es como el libro, y sí, de el Mites. último libro, el más reciente, el coordinado con Gabriel Merino, es Nuestra América. ¿Lo tenés ahí para mostrarlo? Sí. Nuestra América, lo ayudas, Diego, Estados Unidos y China. Mucha tela para cortar de todo esto, como quedan de las muchas de las entrevistas, esa es la idea, que después pueda seguir la conversación por otros medios. Leandro, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias, seguimos hasta las 14, un ratito más, todavía quedan los conflictos de los que no se hablan, que va a hablar Augusto en un ratito, vamos a seguir conversando sobre el tema de la comunidad, lo que pasó ayer, agradecimiento, nos llegaron fotos de Marcelo el Colo, que se fue a sacar Marcelo fotos ayer, Escopa. muy lindas fotos, le vamos a agradecer a él y a varias gente que estuvo ayer en el evento de la Casona de Flores. Sigan con nosotros hasta las 14. 899. Radio con Voz. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni la soberbia acá, ni la furia libertaria. Vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Sergio Revalla, diputado nacional. Viviana Di Giroldi, diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En 2003 yo preguntaba, ¿llevaría a su mamá al médico si el médico es Kirchner? Hoy la pregunta es la misma. El 26 de octubre, la boleta única es trapo y lavandina para limpiar la política. Juan Martín Paleo, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencialista Maricha 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. ¿Te cuesta decidir qué pack de gigas es para vos? Movistar Prepago lo hizo más fácil. Ahora podés elegir entre packs diarios, semanales o mensuales y activarlos directamente desde la app. Descubrí el pack que más te conviene en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consultar en movistar.com.ar/prepago/packs. Vuelve La omisión de la familia Coleman, la obra de Claudio Tolcachir que recorrió el mundo. 21 años en cartel. Todos los domingos a las 18 en Timbre 4. Hasta que no la veas, no paramos.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. En la oscuridad del faro, de La máquina. Lo que queremos escuchar ahora es lo que nos cuenta nuestra querida comunidad de oyentes. Milei está hecho un fan insoportable, intenso de Trump. Bueno, ¿ustedes de qué cosa, de quiénes, de qué son fan? A ver. Bien, yo tengo una fascinación y un fanatismo por los trenes. Alucino con los trenes, con toda esa obra faraónica. A veces cuando me genera un dolor tremendo cuando vas a algún pueblo y ves que enterrado entre yuyos y árboles, claro, hay vías férreas. Genera dolor, pero nada, no dejo de fascinarme con eso. Bueno, si me invitas un café, te venís a la estación de Brazaltegui y te hago un tour por un ferroviario. Acá, claro. Así que bueno, a ver qué más. Hola, Círculo Rojo, soy Estela de Barracas. Soy muy fan de Divididos. Mira. Y de Pedro Aznar. Claro. Hermoso programa, un abrazo a todos. Gracias, Estela. Divididos está para hacerle muy fan también, ¿eh? Sí. Yo fui a los 13 obras que hicieron en el 93, así que ahí estaba bastante. En uno de los últimos recitales, Ricardo Mollo sacó la bandera palestina también, que son gestos que no abundan en el rock nacional, lamentablemente. Es verdad, che. Bueno, avisamos que hemos cambiado de conductor porque la verdad que el que teníamos paso a las nuevas generaciones, ya está. Pasó, se quedaron algunos saludos pendientes. A ver, ¿a quién va a mandar el saludo, Facu? ¿A quién? A los amigos. ¿A cuáles amigos? A los amigos del jardín. A los amigos del jardín, perfecto. Le mandamos un gran saludo. Él está en esa, Hola, amigos del jardín. Le
mandamos un gran saludo al jardín. Le agradecemos a la tía también. Sí. Le agradecemos a la tía que vino acá. ¿Y quiénes son? ¡Hola! ¿Quiénes son los amigos de Spider-Man? Lo pones en un compromiso. Uy, ¡Pam! Batman. Ah, bien. Batman, bueno, perfecto. Seguimos un ratito más. Hasta las 14. Manden sus mensajes si todavía tienen tiempo. Y le vamos a agradecer a alguna gente más que estuvo ayer en el evento de la comunidad. La gente de la Casona de Flores, por supuesto. La Casona de Flores, la gente de la editorial Tinta Limón, que trajo Teñadito sus libros. También la gente de Ediciones Prometeo. IPS, Y también que nos llevó, ¿cómo se llama? Las novedades. Como Sí, como un libro. tenían un muy lindo Matías stand, Mayelo, sí. un estancito ahí. Y después, bueno, obviamente a Marcelo Escopa, que nos sacó unas fotos divinas, los hizo quedar muy bien a los charlistas, pues las vamos a publicar. La verdad que sí. En las redes sociales. Bueno, y también pasó Mabel Bellucci, estaba ahí, estuvo en la charla, estaba muy contenta. También Mercedes López Cantera, que fue un momento raro. La citaron en vivo y levantó la mano Mariano y dijo. Schuster, que la mencionó, él no sabía que ella estaba ahí. Y esa, imagínate ir a una charla y dice, no, como dice Fernando Rosso. Yo y ella estaba en el público. Leí el libro y de repente hizo con la manito, hola, Yo acá. estoy acá. Así que bueno, esa es parte de la gente que pasó ayer por el evento de la comunidad del Círculo Rojo. Muy lindo, salió todo. Ya estamos craneando. Ya sé que están pidiendo, estamos craneando la próxima. Y quédense un rato más que seguimos con el Círculo Rojo. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Venimos analizando mucho por arriba, lo que pasa por arriba. Recién nos fuimos hasta la geopolítica internacional y lo que pasa con Trump, aunque también agarramos el abajo, pero mientras tanto, y esto a la larga juega en los resultados políticos, electorales, en las famosas correlaciones de fuerza, hay conflictos también importantes por abajo. Augusto. Me trago la agüita, perdón. Sí. Justo te agarro. Sí, perdón. No, Fernando, sí, son dos conflictos muy importantes que se están desarrollando en este momento en el mundo obrero, que tienen la particularidad de que en los medios hegemónicos casi que no están teniendo visibilidad. Me parecía importante que diéramos cuenta, ¿no? Bueno, un poco lo que se hablaba en la entrevista recién, también en la columna de Pablo Anino, hay un marco, ¿no?, de las negociaciones de Milei que está haciendo con Estados Unidos que no son gratis. Y bueno, en ese sentido es que resulta necesario poner el foco, por ejemplo, en la cuestión de la energía atómica, ¿no? El 16 de septiembre el gobierno anunció en un comunicado del Ministerio de Economía que piensa avanzar en la privatización parcial de la empresa nacional, estatal, que es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, conocida como NASA, que es la compañía bajo la cual operan las 3 centrales nucleares con las que cuenta nuestro país, ¿no? Que son Atucha 1 y Atucha 2, que son las plantas que están ubicadas en Lima, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, y Embalse, que está en Río Tercero, en Córdoba, ¿no? Bueno, el plan del gobierno, que está amparado en la famosa ley básica, o sea, estrategísimo. Total, es licitar el 49% de las acciones y aparte trasladar, digamos, lo que la parte del directorio en la que está el CNEA, que ahora cuento qué es, directamente que pasa al Ministerio de Economía, con lo cual el control la tendrían los privados con el Ministerio de Economía. Que es como los privados hoy, digamos. Sería como hoy, claro, tal cual, sería como los privados, ¿no? O sea, los privados y un timbero, digamos, sería la asociación, perfecto. Tal cual. Y yo creo que con esto, aparte, es lo que profundizaría gravemente las limitaciones que ya está imponiendo el gobierno en esta empresa a partir de su presidente, que es Demian Reidel, que en junio canceló, así de la noche a la mañana y sin fundamentos sólidos, un proyecto de explotación de uranio, era el reactor Karen 25, y ya para directamente entregarle un yacimiento de uranio a una empresa estadounidense que se llama Meitner, que es una empresa con base en Dallas, ¿no? Bueno, muy cruzado con lo que hablábamos con Leandro Morgenfeld, ¿no? Muy cruzado. Totalmente. Bueno, es por esta razón que el personal profesional de estas plantas y también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CNEA que les contaba, están en pie de lucha. No solamente que luchan contra un plan privatizador que trae, como siempre, aparejado despidos y precarización laboral, sino que en este caso también los trabajadores y las trabajadoras están luchando por la defensa del patrimonio nacional. Claro. Entre otras cosas, estas centrales nucleares aportan casi el 10% del total de la energía que consume todo el país
Y son una alternativa, además, ante las fallas del suministro eléctrico de las empresas convencionales, ¿no? Que no casualmente están en manos de privadas, de Sure, de Nor, de LAP, etc. Pero si no, en general no fallan igual. No, ¿cuándo se te corta la luz? Espera el veranito. Ya, de hecho, ya empezó a haber Yo cortes empiezo de a luz sufrir- en varios barrios. Yo empiezo a sufrir, de la ciudad. ya a sufrir por adelantado, aparte, Sí, porque sí, me da sí. bronca, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, por eso, estamos condenados, ¿no? Y además, Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estatal superavitaria, digamos, o sea, genera ingresos para el Estado. O sea, ¿cuál sería el fundamento de privatizar? Bueno, por eso esta semana hubo protestas en los portones de las centrales nucleares, en el Centro Atómico de Bariloche y en la sede central del CENEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Me contaban trabajadores que estuvieron ahí participando de esta protesta, que como tuvo la forma más de acto que de movilización, y además como fue el jueves, cuando todo el país estaba conmovido por la noticia del triple femicidio que habló Celeste hace un rato, bueno, se generó espontáneamente también un pañuelazo de Claro, las yo vi compañeras. imágenes ahí en la escena del acto de repudio al femicidio. Me parece algo muy interesante porque no solamente se expresó el reclamo sectorial, ¿no? Claro. E incluso me contaban que hasta le dedicaron un momento a la solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Son expresiones a destacar en el mundo obrero, ¿no? Bueno, el otro conflicto que quería traer, que amerita destacar porque no está muy visibilizado, ocurre, cuando no, en el sector de la salud pública. Yo no sé si vieron un reel de Marcelo Tinelli promocionando su programa de stream, que él hace como un jueguito con el staff de él, que es el jueguito escucho pero no despido. Entonces le van contando cosas y qué sé yo. Bueno, la dirección del Hospital Lo vi Posadas... en varios lugares. Lo vi en varios está lugares. medio de Es moda. un tren de TikTok. Sí. Polémico. Obvio. Claro. Por supuesto O sea, que sí. ¿cómo onda? Sí, sí, sí. Bueno, Pero yo digo, la dirección del Hospital Posadas está jugando a despido pero no escucho, ¿no? Ah, claro. Porque la verdad ¿Para qué? volvió a imponer una tanda de despidos que incluye a profesionales de la salud y empleados que habían sido reincorporados por una medida cautelar. O sea, ya habían sido despedidos previamente, fueron reincorporados por la justicia, incluso pese a tener actividad sindical y fueros, ¿no? Claro. Bueno, este es el caso de Ágata El César, delegada de CICOP, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, y por eso nos comunicamos con ella para que nos cuente qué argumentos se esgrimen para este nuevo despido. Nos contaba esto. Mi nombre es Ágata, soy trabajadora del Hospital Posadas, trabajo hace 12 años en la guardia de adultos, en la recepción de pacientes. El año pasado despidieron a un grupo grande de compañeros, de profesionales y no profesionales. Cuando empezamos a organizarnos, a hacer asambleas, rondas y actividades, ahí me despiden a mí con otro grupo también de compañeras. Ya somos más de 200 los despidos en el hospital. Por la movilización logramos una medida cautelar que nos permitía volver a trabajar hasta ahora, que con un ataque nuevo de la dirección y la justicia tiraron abajo esas cautelares y nuevamente estoy despedida. Yo soy delegada del sindicato CICOP del hospital, pero la justicia y la dirección utilizan que nosotros estamos contratados, todo el hospital, más del 80%, está precarizado con contratos que renovamos una vez al año o en este gobierno cada 3 meses, incluso ahora hace más de un año que estamos sin contrato. Así que utilizan esto para volver a despedirnos y mantener a la mayoría de los trabajadores totalmente precarizados. Bueno, escuchábamos a Ágata El César, es delegada del CICOP, despedida esta semana del Hospital Posadas, el hospital de ahí en Morón, en la zona este del Gran Buenos Aires, que es el más grande de la Argentina, el más importante. También le preguntamos cuáles fueron las primeras respuestas de solidaridad que recibió y cómo sigue esta pelea contra los despidos. Nos contaba esto. Recibí un montón de expresiones de solidaridad. Yo participo de la comisión de despedidas, que el día lunes hicimos una acción en el hospital. Se acercaron un montón de sectores solidarios del ferrocarril, vinieron los trabajadores de SECO, docentes, jubilados y la comisión de pacientes del hospital y recibimos un montón de apoyo. También porque se nota que todo este vaciamiento en salud repercute directamente en la atención, ¿no?, a la población y que cada vez necesita más el hospital público. Además, se dio en el marco el año pasado los despidos, cuando después nos enteramos que el hospital había hecho un contrato millonario con este laboratorio suizo-argentina que está siendo cuestionado. Así que nuestra idea es seguir sumándonos a todos los sectores que están peleando, que pudieron torcerle la mano al gobierno, ¿no?, con los vetos, el Garrahan, las universidades y los jubilados, para tener más fuerza para seguir peleando por la reincorporación de todos y por la salud pública. Bueno, le agradecemos a Ágata El César, trabajadora del Hospital Posadas, este testimonio. Bueno, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El acercamiento incondicional de Milei a Trump y al FMI se traduce en ajuste en áreas como la energía y la salud públicas.
Creo que es importante enfocar en cómo afecta nuestra vida cotidiana en sociedad y también, bueno, cómo en el mundo obrero despierta una resistencia que se puede transformar en una energía poderosa. Te azota el mal tiempo, mojándote en el andén, y ya no queda esperanzas para prometer. Ahogando en el temporal, torturándote de tos. Hay un maldito tirano que es para vos. Atormenta tu mente, apaga tu corazón, para que llores de pena bajo el diluvio. Habrá que intentar la chispa, la que te hará prender el fuego y que me viva tu brasa como una estrella sale en el cielo. Para eso son las tormentas, para poder perder el miedo y puedas prender la hoguera, temblando bajo el aguacero. Muy bien, volvemos a la convocatoria. Ya hicimos una actividad ayer, mucho trabajo, para que se suscriban a la comunidad del Círculo Rojo. Hay gente que se suma, Augusto, a la comunidad del Círculo Rojo. Hay gente que se suma y aparte que tiene un montón de beneficios. Ya les fuimos contando un montón, pero se suma uno que, por ejemplo, Ed Mota, un compositor y músico impresionante, así jazz, soul, funk, etcétera, brasilero, él, bueno, viene en plan DJ set este domingo 5 de octubre a las 3 de la tarde en todo un festival que va a haber junto a Nico Cota, que fue percusionista de Spinetta. Así que bueno, van a estar en Deseo, en Avenida Chorrorín 1040, Ciudad de Buenos Aires. Suscriptos y suscriptas a la comunidad van a tener 2x1 en entradas, así que atenti. Y no es solo eso, porque también... No, obvio, o sea, además el Club Atlético Fernández Fierro también tiene 2x1 en diferentes shows. También tienen descuentos en ediciones IPS, en ediciones, en la editorial Prometeo tiene un 25% de descuento. Sanata Crespivar también, que además un montón de veces nos ha invitado acá amigos y amigas oyentes a disfrutar cenas ahí en Sanata. Después también está, bueno, Papier de Fed, Pan de Leti, Elian Masajes. Toda esa gente es parte de la comunidad del Círculo Rojo. Ustedes también pueden serlo. Si entran al circulorojo899.com, ahí ponen su mail, ingresan su nombre completo y así acceden a las diferentes suscripciones. Hasta el 30 de octubre, recuerden que está vigente el descuento Karina, que es el descuento del 3%. Claro. Aprovechenlo. No queremos olvidarnos del 3%. Aprovechenlo. Aprovechen. Y ahí eligen la suscripción, son todas suscripciones bastante económicas y así nos dan una mano para apoyar este proyecto, para sostenerlo y hacerlo mucho mejor. Avanzamos desde que lanzamos la comunidad, avanzamos, pero todavía nos falta un tramo. Queremos más. Un esfuerzo más, que busquen gente, más. Inviten amigos, etcétera, que si valoran lo que hacemos para tratar de bancarlo, sabemos que es un momento difícil para todos, pero justamente por eso, y en esa estamos jugando. Otro recomendado. Una recomendación más también para el fin de semana que viene, el 4 y 5 de octubre, como se cumplen 30 años de la Chilinga. Mirá, bueno, hay un festival de 30 años de tambor popular. Va a ser en la Plaza del Avión, ahí en Ciudad Jardín de Palomar. Hay un montón de cosas, talleres para chicos, la chilinguita, percusión, por supuesto. Magnífica locura, está definido en algún momento. Así que recomendación que nos hicieron ayer en el encuentro de la comunidad, la transmitimos, 30 años de la Chilinga. Bien, y otra recomendación más recomendación, también. Hoy recomendación y un plan doble, si les cierra. Uno es
La película Belén, que ya como que la mencionamos varias veces, nunca recomendé la película, pero se la súper recomiendo. Ya se la recomendé a un montón de amigas, sobre todo si conocen adolescentes. O sea, si pueden ir con gente joven, también a mucha gente le encantó la película. En los cines se ve un montón de grupos de amigas que van a verla juntas. La película ya fue preseleccionada para competir como película argentina en los premios Oscar. Belén está basada en el libro de Ana Correa, Somos Belén. La dirección es de Dolores Fonsi, el guión de Laura Párez y Dolores Fonsi. Y Camila Platé es una actriz tucumana que interpreta a Belén. Espectacular. Habla muy poquito en la película, pero su interpretación es impresionante. Se interpreta a Belén, una chica en Tucumán que tuvo un aborto espontáneo, terminó presa 2 años en un juicio lleno de irregularidades, pero Belén no es una película sobre un juicio, sino sobre cómo se construyó su libertad, cómo se conquistó en las calles, y me parece un recordatorio hermoso para este momento, sobre todo en estas fechas, para recordar que la calle es un lugar muy importante para defender nuestras conquistas, para denunciar, para hacer exigencias. Y aprovecho que les digo esto de la calle, ahora en un ratito, desde las 16 horas, hay una convocatoria doble de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, porque es el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal, pero se unificó la convocatoria con el colectivo Ni Una Menos para marchar, obviamente, por el femicidio de Lara, Brenda y Morena. Desde las 16 hay una actividad en Plaza de Mayo, a las 17 marchamos hacia la Plaza Congreso, y si ustedes quieren, ahí muy cerquita del Congreso está el Cine Gomón, que además tiene entradas muy económicas, donde está pasando Belén. Así que pueden tener ese plan doble. Gente que se lleva regalos. Sí, las entradas para el teatro, la obra es Un Paso Atrás, son para Paola. Paola, tu DNI termina en 863. El libro Carlos Smith y León Trotsky de Matías Mayelo es para Danail. Bueno, muy bien. Así que Alejandro Barrero en la operación técnica, Matías Jaibañer en la operación del streaming, Diego Estilo, que hoy no está con un duro trabajo en su casa, así que le decíamos que sea leve, Elia Marconi en la producción, Paola Caruso en nuestras redes, Pablo Dellita de Todo un Tema No para el Círculo Rojo. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita, y que tengan una buena semana.